Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a descubrir 5 joyitas, 5 series cortitas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y que son perfectas para maratonear en un fin de semana o cuando tienes un ratito libre. Y lo mejor de todo es que son en español. Así que prepárense para apuntar, porque les aseguro que después de este vídeo van a tener su lista de pendientes llena de drama, romance, misterio y por supuesto mucho sabor turco. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y se mantengan al día con las últimas recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Y ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta es una serie que combina drama, fantasía y toques de terror de una forma muy original. La historia gira en torno a Mia, una joven que se convierte en vampira y busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió y que tiene planes muy oscuros para Estambul. Lo que me encanta de esta serie es que no se limita a contarnos la típica historia de vampiros. Explora temas como la inmortalidad, el poder, la venganza y la redención de una manera muy profunda y con personajes muy bien construidos. La ambientación es oscura y misteriosa, perfecta para crear esa atmósfera de tensión que te mantiene enganchado a la pantalla. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil y cada episodio te deja con ganas de más. Y lo mejor de todo es que solo tiene 8 episodios, así que es ideal para ver en un fin de semana. Si te gustan las series de vampiros con un toque diferente y una ambientación oscura y atrapante, Immortals es definitivamente para ti. La encuentras disponible en Netflix. *** profundizando en Immortals, un universo de vampiros con sabor turco ***. Immortals no es simplemente otra serie de vampiros. Se diferencia de las producciones occidentales al integrar elementos de la mitología turca y la cultura de Estambul. La ciudad, con su historia milenaria y su rica mezcla de culturas, se convierte en un personaje más de la serie. Los callejones oscuros, los edificios históricos y la vibrante vida nocturna de Estambul sirven como telón de fondo perfecto para esta historia de vampiros. Mia, interpretada por Elçin Sangu, es un personaje complejo y atormentado. Su transformación en vampira la obliga a enfrentarse a su propia mortalidad y a cuestionar sus valores. Su sed de venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió, es el motor principal de la serie, pero a medida que avanza la trama, Mia comienza a descubrir que Dmitri no es el único responsable de su sufrimiento y que el mundo de los vampiros es mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Dmitri, por su parte, es un villano carismático y enigmático. Su poder y su riqueza lo convierten en una figura temida y respetada en el mundo de los vampiros, pero también es un personaje solitario y atormentado por su propio pasado. Sus planes para Estambul son ambiguos y sus motivaciones no siempre están claras, lo que lo convierte en un oponente aún más peligroso. La serie también explora la relación entre vampiros y humanos. Algunos humanos son aliados de los vampiros y los ayudan a mantenerse ocultos, mientras que otros son cazadores de vampiros que buscan exterminarlos. Esta lucha entre vampiros y humanos añade una capa adicional de tensión y conflicto a la serie. Immortals es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la inmortalidad, el poder de la venganza y la importancia de la redención. Si buscas una serie de vampiros con un toque diferente y una ambientación oscura y atrapante, Immortals es definitivamente para ti. La segunda serie que les traigo es una joya un poco diferente, se llama Etos o Bir Bakadre en turco. Esta serie es un drama social que explora las vidas de diferentes personas en Estambul, que provienen de mundos muy distintos y que se encuentran en terapia con la misma psicóloga. Lo que hace que Etos sea tan especial es su capacidad para mostrar la diversidad de la sociedad turca, con personajes que representan diferentes clases sociales, culturas y creencias religiosas. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la política, la discriminación y la salud mental, de una manera muy honesta y sin juzgar a ninguno de los personajes. Cada episodio se centra en la historia de uno o dos personajes, permitiéndonos conocer sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. La serie es muy reflexiva y te invita a cuestionar tus propias ideas y prejuicios. Además, las actuaciones son increíbles y la dirección es impecable. Etos tiene 8 episodios y también está disponible en Netflix.
Si buscas una serie que te haga pensar y que te muestre la realidad de la sociedad turca de una manera muy humana y sensible, esta es una excelente opción. *** Desentrañando Etos, un retrato íntimo de la sociedad turca ***. Etos es mucho más que una serie sobre terapia, es un espejo que refleja la complejidad y la diversidad de la sociedad turca. A través de las historias de sus personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre temas como la identidad, la religión, la política, la discriminación y la salud mental. Meryem, una joven ama de casa religiosa que vive en un barrio conservador de Estambul, es uno de los personajes más destacados de la serie. Su lucha por encontrar su lugar en el mundo y por reconciliar sus creencias religiosas con sus aspiraciones personales es conmovedora y resonante. Peri, una psicóloga secular y educada que vive en un barrio occidentalizado de Estambul, es otra figura clave de la serie. Su trabajo como terapeuta la obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar sus propias ideas sobre la sociedad turca. La serie también explora las vidas de otros personajes, como un hombre de negocios rico y poderoso, un joven kurdo que lucha contra la discriminación, y una actriz que lidia con la presión de la fama. Cada uno de estos personajes aporta una perspectiva única y valiosa sobre la sociedad turca. Etos es una serie que te hará pensar y sentir. Te desafiará a cuestionar tus propias ideas y prejuicios y te abrirá los ojos a la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. Si buscas una serie que te conmueva y te inspire, Etos es una excelente opción. Ahora vamos con la tercera serie de la lista, y esta es para los amantes del romance y el drama familiar. Se llama Olene Kadar, o Hasta la muerte en español. Esta serie nos cuenta la historia de Dan, un hombre que es injustamente encarcelado por un crimen que no cometió. Después de pasar 11 años en prisión, es liberado gracias a la ayuda de una abogada llamada Selvi. Pero su vida no vuelve a ser la misma. Dan está obsesionado con demostrar su inocencia y vengarse de aquellos que lo traicionaron. Selvi, por su parte, tiene sus propios motivos para ayudarlo, y pronto ambos se verán envueltos en una red de secretos, mentiras y peligros. Lo que me gusta de esta serie es la química entre los protagonistas y la forma en que la historia te mantiene en tensión constante. Cada episodio revela nuevos detalles y giros inesperados que te dejan con la boca abierta. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unas escenas muy emotivas. Olene Kadar tiene 13 episodios y aunque es un poco más larga que las anteriores, te aseguro que vale la pena cada minuto. Esta serie es perfecta si te gustan las historias de amor, venganza y redención, con personajes complejos y un ritmo trepidante. Puedes encontrarla en diversas plataformas online con subtítulos en español. ***, Hasta la muerte, un torbellino de amor, traición y venganza ***. Olene Kadar teje una narrativa intensa y emocional, donde el amor, la traición y la búsqueda de justicia se entrelazan de manera magistral. La serie se centra en el viaje de Dan, interpretado por Engin Akyurek, quien debe reconstruir su vida tras una injusta condena, y en la enigmática Selvi, a quien Davida Fariyev Zenozivit, la abogada que le brinda una oportunidad para recuperar su libertad. La trama se desarrolla en medio de intrigas y conspiraciones, donde cada personaje guarda secretos que amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio que Dan intenta construir. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo el amor puede surgir en los momentos más oscuros y cómo la venganza puede consumir a una persona. La química entre Dan y Selvi es innegable. Su relación evoluciona de una alianza estratégica a un profundo sentimiento que los obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a tomar decisiones difíciles. Su amor se convierte en un faro en medio de la tormenta, dándoles la fuerza para luchar contra la adversidad y para encontrar la verdad. Olene Kadar es una serie que te mantendrá al borde del asiento con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Si te gustan las historias de amor apasionadas, las tramas llenas de suspense y los personajes complejos, esta serie es para ti. La cuarta serie que les quiero recomendar es The Protector, o Hakan, Muaf en turco. Esta es una serie de acción y fantasía que nos cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, una figura legendaria que debe proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. Hakan es un chico normal y corriente que trabaja como vendedor en un mercado de Estambul. Pero cuando descubre su destino, se ve obligado a asumir una responsabilidad que nunca imaginó.
Con la ayuda de sus amigos y un misterioso grupo de protectores, Akan deberá aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a los inmortales, unos seres malvados que amenazan con destruir la ciudad. Lo que me encanta de esta serie es la combinación de acción, fantasía y cultura turca. La serie está ambientada en Estambul y muestra la belleza de la ciudad, así como sus tradiciones y costumbres. Además, los efectos especiales son muy buenos y las escenas de acción son espectaculares. The Protector tiene 4 temporadas, pero las 2 primeras son las más recomendables. Cada temporada tiene alrededor de 8 a 10 episodios, así que es perfecta para maratonear. Si te gustan las series de superhéroes con un toque diferente y una ambientación exótica, The Protector es una excelente opción. Está disponible en Netflix. *** The Protector, un superhéroe con alma turca protegiendo Estambul ***. The Protector ofrece una visión fresca y original del género de superhéroes, combinando elementos de la mitología turca con una trama llena de acción y efectos especiales. La serie nos presenta a Akan interpretado por Atay Ulusoy, un joven común y corriente que descubre que es el último de una línea de protectores encargados de salvaguardar Estambul de las fuerzas del mal. La serie se destaca por su ambientación en la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul. Los escenarios urbanos, los paisajes históricos y la riqueza cultural de la ciudad se convierten en elementos clave de la narrativa, transportando al espectador a un mundo fascinante y desconocido. Akan debe aprender a dominar sus poderes y a aceptar su destino como protector de Estambul. En su camino contará con la ayuda de un grupo de aliados que lo guiarán y lo apoyarán en su lucha contra los inmortales, seres ancestrales que buscan destruir la ciudad. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la amistad. Akan debe aprender a confiar en sí mismo y en sus amigos para poder enfrentar los desafíos que se le presentan. Su viaje es un proceso de autodescubrimiento y de maduración, donde debe dejar atrás su vida ordinaria para convertirse en el héroe que Estambul necesita. The Protector es una serie que te sorprenderá por su originalidad y su ritmo trepidante. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque exótico y una ambientación fascinante, esta serie es para ti. Y finalmente la quinta serie que les traigo es una comedia romántica que estoy segura de que les va a sacar más de una sonrisa. Se llama Erkencikus, o Pájaro Madrugador en español. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que sueña con convertirse en escritora. Un día Sanem decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad, donde conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. Entre Sanem y Kan surge una atracción irresistible, pero su relación se verá complicada por los secretos y las intrigas de la agencia. Lo que me gusta de esta serie es la química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes turcos y el humor inteligente y divertido. La serie es muy entretenida y te hace sentir bien. Además, los personajes son muy carismáticos y te encariñas con ellos desde el primer momento. Erkencikus tiene 51 episodios, pero cada episodio dura alrededor de 45 minutos, así que no es tan larga como parece. Esta serie es perfecta si buscas una comedia romántica ligera y entretenida, con personajes adorables y una ambientación preciosa. Aunque es más larga, puedes ver pequeños arcos argumentales de unos pocos episodios, por lo que es fácilmente disfrutable en pequeñas dosis. Puedes encontrarla en diversas plataformas online con subtítulos en español. *** Pájaro Madrugador, una comedia romántica que despierta el corazón ***. Erkencikus es una serie que te robará el corazón con su encanto, su humor y su historia de amor. La serie nos presenta a Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora y espontánea que se ve envuelta en un mundo completamente diferente al suyo cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, a quien David Akan llaman, un fotógrafo aventurero y carismático que despierta en ella un torbellino de emociones. Su atracción es instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por los secretos, las mentiras y las intrigas que rodean la agencia. La serie se destaca por la química innegable entre los protagonistas. Su relación evoluciona de una atracción inicial a un amor profundo y sincero que los obliga a superar sus propios miedos y a luchar por su felicidad. Erkencikus es una serie que te hará reír, llorar y suspirar. Te transportará a un mundo lleno de color, de magia y de amor. Si buscas una comedia romántica que te haga sentir bien y que te deje con una sonrisa en el rostro, esta serie es para ti.
Bueno amigos, esas han sido mis 5 recomendaciones de series turcas cortitas que no se pueden perder. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. En resumen, hemos hablado de Immortals, una serie de vampiros con una ambientación oscura y misteriosa, Ethos, un drama social que explora la diversidad de la sociedad turca, Olene Kadar, una historia de amor, venganza y redención, The Protector, una serie de acción y fantasía con un toque turco, y Erkencikus, una comedia romántica ligera y entretenida. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado útil y entretenido. Ahora quiero que me cuenten en los comentarios cuál de estas series les ha llamado más la atención y si ya han visto alguna de ellas, qué les ha parecido. También me pueden dejar sus propias recomendaciones de series turcas cortitas que les hayan gustado mucho. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activando la campanita también se aseguran de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.